Listo. Entonces, el teorema de Green. Entonces, el teorema de Green nos permite, sí, Catalina, son las mismas de la vez pasada. Igual pues yo antes del examen les envío un correo con instrucciones. Listo. Bueno, entonces el contenido del teorema de Green es que nos permite relacionar una integral doble con una integral de línea. Bien. Básicamente esa es la idea. Entonces la idea es que, digamos, uno tiene una región en el plano, una región en el plano, una región R, digamos, en el plano, y tenemos digamos que esta región pues tiene un borde, y entonces supongamos que el borde, eh, digamos que el borde uno lo parametriza y está recorrido en algún sentido, digamos este que pinté yo ahí. Entonces, digamos si F es un campo vectorial, llamémoslo P por I más Q por J, campo vectorial en el plano, campo vectorial en el plano. Entonces, la idea es que uno puede, digamos, si este borde, a ver, si el borde de la región lo llamo C, pues lo llamamos C, entonces uno puede relacionar la integral de línea del campo sobre la curva C, eso lo habíamos anotado f.dr, si no estoy mal, la integral de línea. Entonces la idea es que esto, digamos, se puede relacionar con una integral doble, ¿sí? Una integral doble definida sobre la región, ¿bien? Entonces, digamos, esta integral, digamos, el teorema de Green relaciona, digamos, esta integral, la integral de línea del campo F, con una integral doble, ¿bien? Con una integral doble. Que ya ahorita pues vamos a definir más en detalle. Pero esa es básicamente el contenido del teorema de Green. Digamos, es un teorema que me permite pasar de, de una integral de línea a una integral doble. ¿Bien? O al revés, de una integral doble a una integral de línea. Y los contenidos de los demás teoremas que vamos a ver, que son el teorema de Stokes y el teorema de Gauss, tienen esa misma idea. Entonces, el teorema de Stokes lo que busca es relacionar una integral de superficie con una integral de línea. En cierto sentido se puede pensar como una generalización del teorema de Green. Y el teorema de Gauss va a relacionar una integral de superficie con una integral triple. Bien, entonces esos son los teoremas de cálculo vectorial. Con eso pues vamos a terminar nosotros este curso. Bien, entonces bueno, entonces enunciemos el teorema. Entonces, teorema de Green. Teorema de Green. Nos dice lo siguiente. Entonces nos dice, bueno, sea de una región de tipo 3, es decir, que o se puede ver como una región entre dos funciones, en el eje X o con respecto a X, cuando fijamos Y, o se puede ver como una región entre dos funciones que dependen de Y. Bien, entonces sea de una región de tipo 3 y sea C su curva de frontera. Curva frontera. Bien, como el dibujito del principio.
supongamos que F igual a P por I más Q por J es un campo vectorial diferenciable Bueno, aquí borremos esto. Diferenciable. Entonces, satisface lo siguiente, y es que la integral de línea, perdón, sobre la curva C, bueno, voy a escribirlo así, luego voy a explicar la otra notación, f.dr, esta era pues la notación usual de integral de línea, es igual a la integral doble sobre la región, o sea, sería sobre D, de la derivada parcial de Q con respecto a X, menos la derivada parcial de P con respecto a H, por el diferencial de H. Bien, pero fíjense que, bueno, voy a hacer el dibujo, hay que decir algo sobre la orientación de la curva, ¿bien? Porque, pues, digamos, cuando uno tiene integrales de línea, uno puede orientar la curva de dos maneras, ¿no? Siempre uno puede orientar la curva, digamos, que se recorre en un sentido o en el otro, y, pues, eso, en integrales de línea, eso hace que el signo de la integral cambie. Entonces, hay que especificar la orientación para que esto sea cierto. Entonces, ¿cuál va a ser la orientación? Entonces, voy a hacer el dibujo y ya les digo cuál es la orientación. Entonces, digamos que tengo entonces esta región D, esta es la región D, y la frontera, entonces es la curva C, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la orientación correcta? Básicamente, la orientación correcta, ustedes la pueden pensar como que si ustedes tuvieran el eje Z saliendo del plano, es decir, como hacia arriba, digamos, si el plano XY está sobre una mesa y ustedes piensan que el eje Z es el eje positivo de Z sale hacia arriba, entonces el recorrido, digamos, o la orientación positiva va a ser de tal manera que si ustedes, bueno, hay varias maneras de verlo. Una manera es, por ejemplo, que si ustedes van caminando por la curva, en ese sentido, en el sentido que yo pinté ahí, entonces el interior de la curva o la región D va a estar a la izquierda. Bien, el interior de la curva va a estar a la izquierda. O también, si ustedes lo piensan, básicamente, otra manera de verlo también es que si ustedes se toman un punto y toman el recorrido de la curva y un vector que apunte hacia adentro de la curva, toman el tangente a la curva y un vector que apunte hacia adentro y hacen el producto cruz, entonces el producto cruz tiene que ir hacia arriba. Bien, esa va a ser la orientación correcta. Bien, si ustedes hacen el producto cruz, digamos, si ustedes toman un tangente y otro vector, un B y un W, entonces B cruz W apunta hacia arriba. Bien, hacia arriba. Esa va a ser la orientación correcta. Bien. Otra forma de verlo, si ustedes miran desde arriba, es la curva está siendo recorrida en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Bien. Entonces, todas esas son las diferentes formas de decir lo mismo. Es como la regla de la mano derecha, Juan Andrés. Si ustedes hacen el producto, recorren, digamos, la curva siguiendo con la mano derecha, entonces, como si hicieran el producto cruz apunta hacia arriba. Bien. Entonces, varias maneras de decir lo mismo. O si toman un vector tangente y un vector que apunta hacia adentro de la curva y hacen producto cruz apunta hacia arriba, o también, digamos que se recorre en contra de las manecillas del reloj. ¿Listo? En contra de las manecillas del reloj. Perfecto.
Entonces, esa va a ser la orientación positiva. Bueno, entonces este teorema es cierto, pero entonces acá tengo que decir que C se recorre en el sentido positivo. C se recorre, por ejemplo, en contra del movimiento de las agujas del reloj. Bien, del reloj. Pues para que ese teorema sea cierto, es porque la orientación que estoy tomando de la curva es esta orientación. Bien, es esta orientación, es recorrer la curva en el sentido contrario a las agujas del reloj, o todas estas otras cosas que dije también, ¿no? Que el normal, que si yo calculo como el producto cruz, pues, o el normal sí, el normal, digamos, a la curva en el plano, o el normal al plano XY, me va a dar apuntando hacia arriba, ¿sí? Bien. Entonces, ese es el contenido del teorema de Green. Bien. Este es el contenido del teorema de Green. Me permite pasar de una integral de línea a una integral doble. Bien. Entonces, ese es el contenido del teorema. Pues veamos un ejemplo. Ah, bueno, antes del ejemplo, una notación también, que se usa mucho para este teorema. Notación. Una notación que se usa mucho para este teorema, y es que, digamos, si F es igual a P de X, perdón, P por I más Q por J, es decir, es un campo con dos componentes, entonces, pues recuerden que la integral de línea de F.dr, esto se definía como, bueno, la integral entre A y B, de F evaluado en el campo, perdón, F evaluado en la parametrización, llamémoslo gamma de T, producto punto con gamma prima de T, ¿cierto? ¿Dónde? Gamma es la parametrización, ¿no? Entonces gamma de T, digamos que la escribo en componentes como X de T, Y de T. ¿Listo? Entonces, si yo escribo esto explícitamente, pues entonces me queda F, la integral entre A y B de F. O bueno, perdón, aquí como ya sé que F tiene dos componentes, entonces lo voy a escribir así. Voy a escribir como P de gamma de T, Q de gamma de T, producto punto con la derivada, con el vector tangente a gamma, sería X' de T, Y' de T. Todo esto por dt. ¿Listo? ¿Tengo problemas de audio? Profe, pues se le cortó un poco cuando estaba explicando la notación. No sé si pueda repetirlo rápidamente. Sí, claro. Gracias. Ahí me están escuchando mejor. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, voy a repetir. Entonces, digamos, yo tengo F, un campo en el plano, ¿no? Entonces, como es un campo en el plano, tiene dos componentes, ¿no? P por I más Q por J, o ya escrito en componentes, es como el campo P, Q, ¿cierto? Y entonces, la integral de línea se define como la integral entre A y B de F evaluado en la parametrización, en gamma de T, por gamma prima de T, ¿cierto? Acá me faltó de T, ¿no? De T. Entonces, y gamma es la parametrización de la curva, ¿no? Entonces, gamma tiene dos componentes, X y Y. Entonces, si yo escribo explícitamente esa integral, esto me queda la integral entre A y B de F evaluado en la parametrización, pero como F tiene dos componentes, entonces esto es P evaluado en la parametrización, Q evaluado en la parametrización, producto punto con la derivada, X' de T, Y' de T. Y si yo hago ese producto punto, pues esto me va a quedar integral entre A y B de P evaluado en gamma de T por X' de T. Y voy a separar las integrales de T más, o bueno, dejémoslas, no, mejor dejémoslas en una sola, y más bien P por gamma de T por X' de T más Q evaluado en gamma de T por Y' de T, ¿no? Y todo esto por dt. Entonces, como esto está escrito de esta manera, se usa la notación siguiente. Y esto es notación. La notación es
la integral sobre la curva. Entonces, esta primera parte la voy a anotar así, P por dx. Y esta segunda parte la voy a anotar Q por dy. Bien. Esa es, ahí me están escuchando bien. Más o menos, profe. Pues no se escucha mal y no está totalmente cortado, pero suena como raro. Okay, a ver si puedo hacer algo para mejorar esto. Bueno. Bueno, continuemos a ver si mejora la cosa. Listo, entonces, la notación, la notación es P de X más Q de Y, ¿no? Donde este P de X entonces representa como la primera componente del campo por la derivada con respecto, la derivada de la primera componente, entonces sería P por dx, y la segunda componente entonces sería, o lo que corresponde a la segunda componente sería Q, evaluado en la parametrización por gamma prima, por Y prima, perdón, y eso sería Q. Entonces de ahí viene la notación, ¿listo? Entonces las integrales de línea también se denotan así, integral en el plano, ¿no? P de X más Q de Y. ¿Listo? Es otra notación que se usa para estas integrales de línea. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Bien, entonces, damos un ejemplo de cómo se utiliza este teorema. Nos piden verificar teorema de Green para, digamos, P de X, Y igual a X, Q de X, Y igual a X por Y, donde D es el disco unitario X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1. Bien. Entonces, sacamos un dibujo acá. Entonces, ahí tengo el círculo. Entonces tenemos por un lado la región D. Y entonces lo que nos dice el teorema de Green es que la integral sobre la curva C, fíjense que la curva C tiene que ser el círculo recorrido en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Es decir, así como lo estoy pintando. ¿Listo? Entonces me dice que la integral sobre la curva C de, no voy a escribirlo en la notación que acabamos de introducir, entonces sería como x de x más xy de y, que esta integral es igual a la integral doble sobre d bueno, de q de y menos dp de x, ¿listo? Por el diferencial de área. Fíjense que esto, vamos a ir introduciendo también las ideas detrás del teorema de Stokes. Esto va a tener que ver con el rotacional del campo. Bien. Esto va a tener que ver con el rotacional del campo. Más adelante, cuando veamos el teorema de Stokes, ahí va a salir claro que ese es el rotacional. ¿Listo? De hecho, pues si ustedes, de hecho creo que ya lo hemos hecho nosotros antes, si ustedes miran el plano, el campo, perdón, en R3, o sea, si lo miran como P, Q y 0, el rotacional de este campo, si ustedes lo calculan, va a ser 0, 0,
de Q de Y menos dp de X. Bien. Entonces, como que ese término es como la única componente que sobrevive del rotacional. Bien. Entonces, bueno, este es el teorema, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Entonces, pues por un lado, o sea, tengo que hacer dos integrales para verificar este teorema, ¿no? Por un lado, tengo que calcular la integral de línea, para eso tengo que parametrizar la curva, y por otro lado tengo que hacer la integral doble, ¿listo? Entonces hagamos la integral de línea por un lado. Entonces hay que parametrizar la curva, pero que esté recorrida en ese sentido. En el sentido opuesto a las manecillas, ¿no? Entonces uno tiene la parametrización del círculo, la que uno siempre utiliza, con teta entre 0 y 2pi. Y la pregunta es si esta parametrización es la que, o me sirve, digamos, para recorrer el círculo en el sentido opuesto a las manecillas, ¿no? Es la pregunta. ¿Cómo saberlo? Pues, por ejemplo, uno puede calcular el vector tangente y ver para dónde apunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, x' de t es menos seno de teta, y' de t es coseno de teta. Y, pues, por ejemplo, evaluémoslo cuando t es 0, teta. ¿Cuánto me da este x' en 0? Seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces, fíjense que el vector tangente, cuando teta es 0, o sea, en este punto, el vector tangente es 0, 1. Es decir, es ese vector que yo pinté ahí. Entonces, fíjense que el vector tangente me dice en qué sentido va a recorrer la curva. Entonces, en ese punto, el recorrido de la curva es hacia arriba, entonces esa es la orientación correcta. ¿Listo? Entonces, esa parametrización tiene la orientación positiva. Bien, esto induce la orientación positiva. ¿Listo? Induce la orientación positiva. Entonces, esa parametrización me sirve para calcular la integral. ¿Listo? Entonces, calculemos la integral. Esto me queda entre 0 y 2pi de x, que es coseno de x, por dx. Dx es x'. Recuerden la notación. Entonces, esto es menos, perdón, acá, coseno de teta. Es x sustituyendo en la parametrización, ¿no? O sea, eso es coseno de teta por dx. Dx es x', y x' es menos seno de teta, más xy, que sería coseno de teta por seno de teta, por y', que sería coseno de teta, y todo esto por d teta. ¿Bien? ¿Es claro eso? Profe, ¿me podría repetir cómo determinó que x' evaluado en 0 es igual a 0,1? Sí, porque sustituimos esto. Perdón, es que lo escribí mal. No es que x' sea igual a 0,1, sino que x' de 0, Ah, ok, listo, profe. Gracias. o sea, x' de 0, y' de 0 es igual a 0,1. O sea, el vector tangente es 0,1. Hay que sustituir teta por 0 en la derivada, ¿no? Entonces me dio el vector 0,1, que es este que pintamos acá. Bien. Listo. Entonces, ¿cómo me queda esta integral? Esta es la integral entre 0 y 2pi de, bueno, coseno de teta menos coseno de teta por seno de teta, más coseno al cuadrado de teta por seno de teta de teta. Y esto pues, lo puedo escribir, puedo factorizar un seno de teta, entonces me queda la integral entre 0 y 2pi de coseno al cuadrado de teta menos coseno de teta por seno de teta de teta. ¿Cierto? Y acá podemos hacer una sustitución, u igual a coseno de teta
u es igual a menos seno de teta, entonces menos du es igual a seno de teta. Y esta integral, entonces me queda la integral. De hecho, esta integral da 0, ¿no? Esto me queda, fíjense que cuando hago la sustitución, pues cuando teta es 0, u es 0, es 1, perdón. Y cuando teta es 2pi, u es 1 también, ¿no? Se me queda la sustitución. Pues al final entonces me queda la integral entre 1 y 1 de u cuadrado menos u por menos de u. Y pues 0. ¿Listo? Bien. Eso por un lado. Profe, una Dime, pregunta. dime. Esa parametrización de x igual a coseno de teta y y igual a seno de teta, ¿nos la dio el ejercicio o la hicimos nosotros? Esa la hicimos nosotros, porque estamos Y, parametrizando el borde del círculo. ok, porque quería preguntarle si ahí no toca como multiplicarlo por el jacobiano, o ahí no solamente se hace el cambio de la parametrización y ya. No hay que utilizar jacobiano porque fíjate que ahí lo que estamos haciendo es calcular una integral de línea. Entonces, digamos que Mm, puede usar ok, la parametrización que quiera, no hay ujú. necesidad del jacobiano. Sí, es Listo, algo, listo, profe. algo parecido a lo que pasaba en integrales de superficie, ¿no? Ustedes recuerdan cuando uno hacía cambio o cuando uno utilizaba coordenadas polares o esféricas para hacer una integral de superficie, el jacobiano no aparecía porque como que estaba implícito en el cálculo del normal. Acá es lo mismo, en una integral de línea, como que dentro de las derivadas está implícito el tema del jacobiano. Bien, Listo, profe. Claro, gracias. ok. Bueno, entonces esta integral da 0, la integral de línea, ¿no? Por otro lado, entonces ahora calculemos la integral doble. Entonces la integral doble sobre de q de x menos de p de y. Bien, esa es la integral que debo calcular. Perdón. Acá escribí esto mal, perdón. Acá es el enunciado del teorema de Green es de q de x, ¿no? Aquí lo tengo mal escrito. De q de x menos de p de y. O sea, la derivada va mixta. Pues va como la segunda componente con respecto a la primera. No, ahí está bien, de q de x menos de p de y. Listo. Entonces, esta es la integral que tengo que calcular, donde la región D era el círculo de radio 1, ¿cierto? Y el campo era P era igual a X y Q era igual a XY. ¿Listo? Entonces veamos cómo nos da esto. Entonces esto me queda, bueno, voy a escribir la integral y luego miramos cómo la evaluamos. Entonces integral doble sobre de Q de X. De Q de X es Y de P de Y es 0. ¿Listo? Y entonces esto me queda de Q de X sería Y, entonces Y por el diferencial de área. ¿Listo? Entonces, pues uno puede hacer esta integral en polares si quieren. Fíjense que el D es el círculo de radio 1, entonces en polares. En polares, ¿cómo me queda? Esto me queda, la región D, pues como siempre es teta entre 0 y 2pi, el radio entre 0 y 1, y acá sí tengo que utilizar jacobiano, porque acá hice un cambio de variable, ¿no? Entonces al hacer un cambio de variable, jacobiano. Esto me queda la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y 1, de y, pero y en polares es r seno de teta por el jacobiano de r de teta. Bien. Perdón, acá creo que me sobra un cuadrado, ¿no? Y esto es y este es el jacobiano, ¿no?
Ahí sí tengo que utilizar jacobiano, porque hice un cambio de variable, ¿no? Hicimos un cambio de variable para una integral doble. Bien, ¿es claro hasta acá? Sí, señor. Y entonces, bueno, pues esto me queda entonces la integral entre 0 y 2pi de integro con respecto a r, esto me queda r a la 3 sobre 3 entre 0 y 1 por seno de teta de teta. Bueno, pues acá esto me da 1/3 integral entre 0 y 2pi de seno de teta, y pues esa integral es 0, ¿no? Que básicamente la parte positiva del área se cancela con la negativa. Justamente esta integral me da 0. O la evalúa uno, ¿no? Pues es menos coseno entre 0 y 2pi, pues da 0. Bien. ¿Es claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? Profe, mi pregunta es si siempre tenemos que hacer tanto la integral de línea como la otra, que se me olvidó el nombre. ¿La doble? ¿Esa es No, la doble? no. De ¿O hecho, cualquiera de esas? cualquiera de esas. O sea, Ah, listo, listo. la idea es que el uso del teorema de Green pues le permita a uno escoger cuál de las dos es más sencilla de calcular. Bien, esa es la idea. Lo que pasa es que pues hasta ahora estamos introduciendo el tema, pero esa es la idea. La idea es que uno con el teorema de Green pueda saber eh, o pueda utilizar cualquiera de las dos, pues la que sea más sencilla. Bien, bien. Bueno, entonces veamos otro ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, piense que uno puede, por ejemplo, mirar lo que significan la integral doble que relaciona el teorema de Green, ¿no? Digamos, uno puede acá, pues recordamos el teorema de Green, me dice entonces que esta, esta integral de línea es igual a la integral doble de, q de x menos de p de y, ¿no? ¿Cierto? Entonces, uno puede escoger valores de p y de q que le permitan obtener acá diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, si uno quisiera calcular el área de A, el área de la región D, perdón, uno podría escoger funciones de tal manera que esa resta de derivadas parciales de D1. O sea, digamos, si P y Q son tales que dq de x menos dp de y me da 1, entonces, fíjense que la integral de línea en ese caso me daría que la integral sobre c de p de x más q de y es igual a la integral doble sobre d. Entonces, si esa resta me da 1, pues esto quedaría el diferencial de área, es decir, esto es el área de D. Entonces, como que el teorema de Green en particular me dice que si yo puedo escoger bien las funciones P y Q, puedo calcular el área de la región con una integral de línea. ¿Sí? Con una integral de línea. Como que eso le dice a uno, pues que, que no es necesario, o más bien, que si uno quiere calcular el área de una región, solamente basta con conocer cómo es el borde. ¿Sí? Porque fíjense que la integral de línea solo se ocupa de cosas en el borde, ¿no? Es como que si ustedes quieren calcular el área de la región D, no necesitan sino solamente saber o recorrer, digamos, el borde, ¿no? Recorrer el borde. Con calcular una integral de línea, ¿no? Pero con ciertas funciones, ¿no? Entonces, pues hay muchas escogencias para que le permitan a uno calcular el área. Por ejemplo, si P de XY
es, por ejemplo, y medios, menos y medios, perdón, y q de xy es igual a x medios. Fíjense que ahí, pues si uno calcula dq de x menos dp de y, ahí eso le da 1. A uno eso le da 1. Entonces, por el teorema de Green, pues entonces la integral sobre la curva de p de x, que sería menos y medios de x más x medios de y, es igual al área de la región. Bien. Y bueno, esto se escribe, puedo factorizar un medio y escribir esta integral como la integral sobre c de x por dy menos y por dx, y esto es igual al área de la región D. ¿Listo? El área de la región D. Bien. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta acá? Entonces veamos un ejemplo de esto. Entonces, calcular el área encerrada por esta ecuación. Aquí está la 2 tercios más y a 2 tercios igual a a la 2 tercios, usando la parametrización x igual a coseno a la 3 de teta, y igual a seno a la 3 de teta, con teta variando entre 0 y 2pi. Entonces, bueno. Entonces, la gráfica de esto es como una estrellita. Algo así. Bien. Entonces, fíjense que en este caso, el teorema de Green es útil porque si uno quisiera calcular el área directamente, como una integral de, por ejemplo, si uno quisiera calcularla como con una integral de Riemann normal, de una variable, pues uno que tenía que hacer como, digamos, este punto es 1, entonces como 4 veces la integral entre 0 y 1. Si uno despeja y de ahí, fíjense que es como raíz, o bueno, no raíz, si uno despeja y de acá, fíjense que y es igual a la 2 tercios menos x a la 2 tercios, todo elevado a la 3 medios, ¿no? Y esa sería la función que habría que integrar. A la 2 tercios menos x a la 2 tercios elevado a la 3 medios, ¿no? Entonces esa sería la forma de calcular el área sin saber el teorema de Green, ¿no? 4 veces la integral entre 0 y 1 de eso. Y pues bueno, eso se ve como feo, ¿no? Esa se ve como fea esa integral. En cambio, con el teorema de Green, o digamos con el corolario que teníamos ahí arriba, con la consecuencia del teorema de Green que tenemos ahí justo arriba, entonces por el teorema de Green, pues el área va a ser igual, el área de la región D va a ser igual a 1 medio
la integral sobre c de x por dy menos y por dx. Y pues tenemos la parametrización. Ahí está la parametrización. Entonces, simplemente esto me queda entonces un medio de la integral entre 0 y 2pi de x por dy. Entonces, x es a coseno a la 3 de teta. Ah, perdón, pero aquí la gráfica no es entre 0 y 1, no es entre 0 y a. Y acá la integral también sería entre 0 y a. Y por lo que tiene el parámetro a ahí, ¿no? ¿Sí? Este valor sería a, este sería menos a, y este también sería menos a. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo queda esto? Entonces, x de y, entonces a coseno a la 3 de teta por de y, que sería 3a seno al cuadrado de teta por coseno de teta, ¿cierto? Menos y por dx, o sea, y es a seno a la 3 de teta por dx, que es 3a coseno al cuadrado de teta. De hecho, acá sale un menos, con el menos de la integral me queda más seno de teta por d teta. Bien. Y bueno, pues esto me queda un medio integral entre 0 y 2pi de 3a al cuadrado coseno a la cuarta de teta por seno al cuadrado de teta por, bueno, más seno a la 3, seno a la cuarta de teta por coseno al cuadrado de teta. Catalina, profe, ¿me recuerda de dónde sale el 1 medio? El 1 medio, fíjate que sale, si nos devolvemos un poquito, el 1 medio sale de las funciones que escogimos para aplicar el teorema de Green. ¿Sí? Digamos, o sea, la idea era escoger funciones tales que esta resta me diera 1. ¿Sí? Tal que esta resta me diera 1. Entonces, unas funciones que uno puede escoger son estas dos. Menos y medios y x medios, para que al derivarlas y hacer la resta me dé 1. Entonces, ese 1 medio sale de las funciones que escogí. Menos y medios y x medios. ¿Sí? Y ahí sale esta formulita que tenemos acá. Bien. Bueno, entonces, bueno, tenemos esta integral, ¿no? Entonces, ¿cómo resolverla? Bueno, a ver si podemos simplificar un poquito esto. A ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces sacamos el 3, entonces 3 medios de a al cuadrado. Integral entre 0 y 2pi. Entonces, factoricemos lo que se pueda factorizar. A ver, entonces queda coseno al cuadrado por seno al cuadrado de teta. Y acá me queda coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Ok. Y pues bueno, entonces esto me da 1. ¿Cierto? Y bueno, esto me queda entonces 3 medios de a al cuadrado, integral entre 0 y 2pi de coseno al cuadrado de teta por seno al cuadrado de teta. Y bueno, pues uno puede sí, por ejemplo, bueno, pues escribir esto así, ¿no? A ver.
Puedo escribir esto así, 3 medios de a al cuadrado, integral entre 0 y 2pi. Esto es coseno de teta por seno de teta al cuadrado. Y utilizar la identidad del ángulo doble, ¿no? Le dice a uno que seno de 2 teta es igual a 2 veces seno de teta coseno de teta, ¿no? Entonces uno puede pasar a dividir el 2 ahí, y entonces esto le va a quedar a 1 3 medios al cuadrado, integral entre 0 y 2pi de seno de 2 teta sobre 2 al cuadrado. Y bueno, pues esto sale un 4, entonces esto me queda 3 octavos de al cuadrado, integral entre 0 y 2pi de seno al cuadrado de 2 teta. Y ahí uno puede usar nuevamente la identidad del ángulo doble. ¿Sí? La que le dice a uno que seno al cuadrado de x, digamos, es 1 menos coseno de 2x sobre 2, ¿no? Es otra identidad, pues, del ángulo doble, ¿no? Pues si uno usa esa identidad, bueno, pues esto queda 3 octavos de a al cuadrado, integral entre 0 y 2pi de, entonces es 1 menos coseno de 2 veces el ángulo, o sea, coseno de 4 teta sobre 2. Y bueno, pues el punto es que esta integral pues ya se puede hacer, ¿no? Esto queda 3 octavos de a al cuadrado, 1 medio de teta menos seno, así, 1 medio de teta menos seno de 4 teta sobre 4, ¿no? Y bueno, ahí ustedes lo terminan. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Hablemos del teorema de la forma vectorial del teorema de Stokes. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien ahí? Del teorema de Green. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Ahí me están escuchando. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, un poco mejor. Bueno, tuvimos problemas de conexión. Bueno, entonces, otra forma del teorema de Green, que es la forma vectorial, también nos va preparando para el siguiente teorema. Bien, entonces vamos a hablar del teorema, como de la forma vectorial del teorema de Green. Del teorema de Green. Listo, entonces, qué me dice la forma vectorial? Bueno, pues son las mismas hipótesis, entonces sea de una región en el plano, una región en el plano, digamos de tipo 3, y C, bueno, voy a anotar la frontera, bueno, la frontera va a anotar así, listo, como con un símbolo de derivada parcial con D, listo. Entonces, como esa derivada parcial de D, digamos. Qué pena, es que se le está cortando.
Déjenme intentar algo, a ver si mejora. Listo. Entonces voy a desconectarme un momento, ya vuelvo. ¿Listo? Seis, siete, seis. Ahí mejoró, empeoró. Sí, profe, se escucha mejor. Bueno, vamos a intentarlo así, a ver cómo nos va. Listo, entonces, bueno, vamos a hablar de la... Ah, bueno, aquí se me interrumpió la pantalla. A ver. Bueno, vamos a hablar de la forma vectorial del teorema de Green. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la forma vectorial del teorema de Green? Me dice que entonces las mismas hipótesis sea de una región en el plano de tipo 3 y este símbolo de derivada parcial va a denotar el borde. ¿Sí? El borde de D. ¿Listo? Orientada positivamente. Es decir, que esté recorrida en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y bueno, entonces sea F un campo vectorial, P por I más Q por J, un campo vectorial en la región D. Entonces, tenemos esta versión del teorema de Green, la voy a escribir así, entonces la integral sobre la frontera de D de F punto ds, también lo vamos denotado de R, esto es igual a la integral doble de sobre D de el rotacional del campo, producto punto con el vector K por el diferencial de área. ¿Listo? Bien, fíjense que es simplemente otra forma de escribir lo mismo de antes, ¿no? O sea, porque esta integral, pues si ustedes recuerdan, digamos, si escribimos f como pq0, si yo calculo el rotacional de f, pues recordemos cómo es que se define esto. Derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z, y acá pq0. Entonces yo calculo el rotacional, ¿cuánto me da? Entonces en este caso me queda... Fíjense que la variable z no aparece ni en P ni en Q. P y Q son funciones que dependen de X y Y, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, la primera componente, pues fíjense que va a ser la derivada de de 0 con respecto a Y, eso es 0, menos la derivada de Z con respecto a Q, eso es 0, menos J por la derivada de 0 con respecto a X, que es 0, menos la derivada de P con respecto a Z, que también es 0, más K, y entonces en K que aparece, es decir, que aparece el término del teorema de Green, ¿no? De Q de X menos de P de Y. ¿Listo? De Q de X menos de P de Y. Entonces, pues, luego, entonces al hacer el producto punto entre el rotacional con el vector K, pues fíjense que ese es el producto punto entre el vector 0, 0 de Q de X menos de P de Y, producto punto con 0, 0, 1,
pues ahí justamente lo que me da es dq de x menos dp de y. Entonces, realmente el teorema, o sea, la forma vectorial del teorema de Green es lo mismo que el teorema de Green, ¿no? Sin embargo, pues es útil porque le permite a uno irlo relacionando con el rotacional, que es algo que va a aparecer cuando hablemos del teorema de Stokes. Bien. Entonces, bueno, forma vectorial del teorema. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, vamos a un ejemplo de esto. Ejemplo, entonces, CAF igual al campo XY cuadrado Y más X. Integrar el rotacional del campo, producto punto con K, sobre la región en el primer cuadrante en el primer cuadrante acotada por las curvas y igual a x cuadrado y y igual a x. Bien. Entonces, bueno, pues fíjense que uno ahí tiene el teorema de Green, ¿no? En su forma vectorial. O sea, yo sé que calcular esto es lo mismo que calcular la integral de línea de f.ts, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, pues ahora uno tiene que escoger cuál de las dos integrales va a calcular. ¿Bien? Entonces, pues hagamos la integral de línea. Entonces, vamos a calcular este lado. ¿Listo? Entonces, para eso hay que parametrizar la curva, ¿no? Entonces, cómo es la región? Pues fíjense que es y igual a x cuadrado, entonces es esta región, y y igual a x. Entonces es lo que está entre y igual a x cuadrado y y igual a x. ¿Listo? Entonces hay que parametrizar la curva frontera, la curva del borde, recorrida en el sentido opuesto a las manecillas, ¿no? O sea, yo necesito parametrizarla de tal manera que esté recorrida en este sentido. Fíjense que esa curva pues está compuesta como por dos partes, la parte de la parábola y la parte del, de la recta, ¿no? Entonces, pues veamos cómo se calcula o cómo se parametriza primero esa curva, ¿no? Entonces hay que parametrizarla como en dos partes, ¿no? Entonces podemos dividir la curva en dos, ¿no? Dividir la curva en dos partes. Entonces, digamos C1 y C2.
Voy a parametrizar dos curvas. La primera, la parábola, la parte de la parábola subiendo y la parte de la recta bajando. ¿Listo? Entonces, bueno, pues veamos cómo se hace C1, por ejemplo. Pues como es una función, pues yo puedo simplemente decir gamma de t igual a t, que es como x, y como y es igual a x cuadrado, pues sería t cuadrado. T cuadrado sería y. Bien. ¿Y t en qué intervalo? Te iría en el intervalo. Dice que el punto de corte acá es 1, ¿no? Y acá el otro punto de corte 0. Entonces t debería variar entre 0 y 1. Bien, entre 0 y 1. ¿Es claro eso? Sería C1. C2, fíjense que uno podría parametrizarla siguiendo la misma idea, ¿no? O sea, gamma de t igual a t, t, con t entre 0 y 1. El problema es que esa segunda parametrización la recorre en el sentido contrario. Bien, la recorre en el sentido contrario. Entonces, porque a medida que t, pues que te aumenta, pues la altura va aumentando. Entonces esto la recorre hacia arriba. Bien. Entonces yo necesito, o sea, esa parametrización así como tal no me sirve. O bueno, me podría servir, pero tendría yo que cambiar el signo de la integral. Pues para no tener que hacer eso, probablemente, o mejor dicho, lo que tengo que hacer, Catalina, profe, no me quedó clara esta parte. Sí, o sea, digamos, esta parametrización, ¿qué curva produce? C1 produce, o esa parametrización produce esta curva. Y recorría en el sentido correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, cuando t es 0, por ejemplo, empieza acá, empieza en el origen. Cuando t es 1, el punto que me da es este. Entonces está recorrida en el sentido positivo. ¿Qué pasa con C2? C2, ¿qué curva me da? Entonces me da la recta, pero recorrida en este sentido. Fíjense que yo necesito la recta, pero recorrida para abajo. Esa parametrización que yo hice me da la recta hacia arriba. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando t es 0, esto me da el punto 0, 0. Cuando t es 1, esto me da el punto 1, 1. Entonces yo tengo que cambiar, o sea, esa recta no me sirve, o esa parametrización no me sirve en principio, porque yo necesito parametrizarla para que me dé al revés. Para que me dé al revés, me dé entre, o sea, empezando en 1, 1 y terminando en 0, 0. ¿Bien? Porque así es como tiene que darme la orientación correcta, ¿no? Bien. Entonces, por ese motivo, tengo que cambiar la parametrización de alguna manera. Bien. Una manera para cambiar el sentido es cambiar por ejemplo, introducir un parámetro, introducir un signo negativo en el parámetro, por ejemplo, que me cambie el sentido de la orientación. Bien, es decir, es como ponerle un menos acá adentro, menos t, y cambiar el intervalo de recorrido acá, ya que t no recorra entre 0 y 1, sino que, por ejemplo, t es como si yo multiplicara por menos acá, entonces entre menos 1 y 0. Bien, ¿por qué? Porque si yo pongo la parametrización así, fíjense que yo, digamos que cambio la parametrización así, o sea, pongo un menos dentro de t, básicamente. ¿Sí? Multiplico todo por menos 1. Entonces, ¿cuánto me da gamma de menos 1? Entonces, fíjense que gamma de menos 1, que es el punto inicial, ahora me da menos 1, menos 1. Es decir, me da el punto 1, 1. Y
gamma de 0, que es el punto final, me da 0, 0. Entonces ahora, con esa pequeña modificación que le hicimos a la parametrización, ahora sí la curva me va a dar la misma curva, pero ahora sí recorrida en el sentido que queremos. Porque el punto inicial es 1, 1, el punto final es 0, 0. Bien. Entonces, ¿cómo hago ese cambio? Cambio t por menos t en la parametrización y en el intervalo, ¿sí? Básicamente. O sea, esta parametrización la obtuvimos fue tomando la anterior que teníamos, digamos, gamma 1 de t igual a t, t, y lo que hicimos fue cambiar t por menos t, ¿no? Tanto en la parametrización como en el intervalo. Vamos acá, la nueva parametrización como la obtuvimos, cambiando t por menos t, entonces me queda menos t, menos t, eso es gamma, y el intervalo también le pongo un menos, entonces me queda menos t entre 0 y 1, lo que es lo mismo, t entre menos 1 y 0. ¿Bien? Entonces con eso cambio el sentido de la parametrización. ¿Es claro esto? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? Listo. Y entonces ahora, pues ya ahora sí puedo calcular la integral. Entonces, si yo quiero calcular la integral sobre c de f.ds, esto es sumar las integrales sobre las dos curvas. Integral sobre c1 de f.ds más la integral sobre c2 de f.ds. Y entonces esto es, la primera integral, el intervalo es entre 0 y 1. Entonces, integral entre 0 y 1 del campo evaluado en la parametrización. El campo era xy cuadrado y más x. Quedamos por acá el campo. Xy cuadrado. ¿Cómo era? Xy cuadrado y qué? Y más x, ¿no? Entonces el campo evaluado en la parametrización. Sí, la parametrización es t cuadrado, entonces esto es t por t a la cuarta. T por t a la cuarta y t cuadrado más t. Producto punto con la derivada. La derivada, bueno, acá escribamos la derivada. Gamma prima de t es igual a 1, 2t. Entonces acá me queda 1, 2t de t. Esa sería la primera. Más la segunda integral que sería entre menos 1 y 0 de el campo evaluado en la parametrización. Entonces ahí sería menos t por menos t al cuadrado. Y menos t, menos 2t. Producto punto con la derivada que sería menos 1 por dt. Bueno, pues calculemos la integral entre 0 y 1 de t a la 5 esto me queda t a la 5 más 2t a la 3 más 2t al cuadrado, ¿cierto? Más la integral entre menos 1 y 0 de menos t por menos t al cuadrado, menos t al cuadrado es t al cuadrado por menos t a la 3 por menos 1, t a la 3 más 2t. ¿Listo? ¿Es claro eso? Al enunciado muestran el campo. Ahí estamos en el enunciado. Profe, tengo una preguntita. Dime. Eso que nosotros hicimos para cambiar como
más o menos, entre comillas, la dirección en la que se está recorriendo esa línea. ¿Eso se puede aplicar general o eso es algo que depende de cada ejercicio? Si tú quieres cambiar el sentido de la curva, siempre puedes hacer esto. O sea, cambiar t por menos t en el parámetro y cambiar el intervalo de integración, el intervalo de definición. Eso siempre se puede hacer para cambiar el orden el sentido de una parametrización. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Ok. Sí, o sea, esto de cambiar t por menos t y cambiar el intervalo, eso siempre se puede hacer. Listo. Entonces, bueno, pues ahí ya queda calcular lo que nos dé, ¿listo? Bueno. Profe, una pregunta. Dígame. Si hubiéramos hecho la integral doble con x variando entre 0 y 1 y y variando entre x cuadrado y x, ¿hubiera sido un poco más sencillo? ¿O hubiera dado lo mismo? Eh, sí, probablemente hubiera sido un poquito más sencillo. Probablemente sí. Sino que yo quería aprovechar la oportunidad para ver cómo se le cambia el orden, el sentido a una parametrización. Pero sí, probablemente era más fácil o más rápido haberlo hecho por el otro lado. Bien. Bueno. Bien, listo. Entonces aquí ya pues lo que de la integral. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, si no hay nada más que decir, Profe, dime. ya que quedan 3 minuticos, ¿cree que sea posible plantearlo por una integral doble? Así no lo resolvamos. Sí, claro. Gracias. El otro lado de la integral sería, o el otro lado del teorema de Green sería la integral doble sobre la región R, o bueno, llamémosla D, de el rotacional, producto punto con el componente K de S, ¿no? Que esto pues es lo mismo que la integral doble sobre de Q de X menos dp de Y, ¿no? Y esto pues es la integral doble sobre D. Entonces de Q de X es 1, ¿no? Fíjense que es el campo ese que tenemos acá arriba, ¿no? Entonces este es P y este es Q. ¿Listo? Entonces P sería, perdón, de Q de X sería 1 menos dp de Y, que sería 2XY por el diferencial de área. Donde la región de integración, pues recuerden que era esta, esta, esta región, ¿no? Incluso uno puede incluso plantear la integral, ¿no? Entre 0 y 1, X y Y, si uno fija un X, llevaría entre X cuadrado y X, ¿no? De 1 menos 2XY. Y esa sería la integral. ¿Bien? Hay un mini repaso de integrales dobles, ¿no? Para el parcial. ¿Sí es claro esto? Así es como se plantearía la integral doble sobre esa región, ¿no? Listo. Bueno, entonces, dejemos ahí. Entonces nos vemos el jueves. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dígame, Nicolás. El parcial al final, ¿hasta qué tema va? Va hasta lo anterior a esto, o sea, hasta integrales de superficie. Hasta integrales de flujo, Vale, pues. eso era. Listo. Entonces, bueno, que pasen feliz día.
Gracias, profe. Que estén bien, Gracias, profe. Buen día. que estén bien.